¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. El tema que voy a tratar hoy día, yo sé que va a molestar a muchas personas, bueno, de hecho las personas que me ven, digamos, va a molestar especialmente al sector femenino de la audiencia, porque el título de este análisis se llama El feminismo neoliberal y está puesto así con toda intención, digamos, para separar que yo entiendo, dos tipos de corrientes feministas. Por un lado, podríamos decir que el análisis está centrado, digamos, en la historia del feminismo en el siglo XX y la visión más crítica, digamos, de este fenómeno a lo largo del siglo XX parte con el movimiento sufragista, que se da especialmente en los Estados Unidos, donde mujeres de clase media alta, se manifiestan por el derecho a voto a principios del siglo XX. Se manifiestan con el derecho a voto y son conocidas mundialmente como las sufragistas, digamos, las mujeres que defienden el derecho a voto, aunque debemos señalar que a principios del siglo XX, en muchas partes del mundo, hoy día mismo en muchas partes del mundo no se vota, no hay democracia, digamos, pero al principio del siglo XX el voto todavía era censitario en muchos países del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el voto se daba a la gente que sabía leer y escribir, que tuviera cierta digamos, una situación económica más o menos estable o que fuera profesional. Es decir, el voto, digamos, estaba bastante restringido a las clases medias y altas. Entonces, bueno, y en ese contexto se empiezan a dar los primeros movimientos sufragistas y posteriormente los primeros movimientos de corriente feminista. En esa etapa, digamos, de la existencia está el inicio de la Revolución Rusa, el inicio de los movimientos sociales más bien marxistas o comunistas en Europa. Surge una líder alemana muy potente, que era de la socialdemocracia marxista, podríamos decir, o derechamente una líder de la izquierda comunista, que se llamaba Rosa Luxemburgo, y que muchas veces que le preguntaban a ella si ella se consideraba feminista, decía que primero estaba la lucha de clase, primero estaba la lucha social, que eso de que las mujeres, digamos, corrieran por un carril propio con su reivindicación, más que favorecer a una lucha social, la debilitaba. Esa contienda, digamos, entre el feminismo más de izquierda, más social, podríamos decir, el feminismo más comprometido con las luchas sociales, las luchas de clase, con los movimientos obreros, estudiantiles, movimientos sindicales, etc., es lo que se puede llamar, digamos, un feminismo revolucionario, un movimiento que apuesta por los cambios sociales, etcétera, etcétera, muy unido, como yo les digo, a las reivindicaciones de todo el movimiento social durante todo el siglo XX, especialmente en los países desarrollados, como yo les digo, Europa, Estados Unidos. Obviamente que los rusos, digamos, la Revolución Soviética formó parte también de toda esta discusión con respecto al feminismo. Dicho eso, digamos, llegados los años 60, con un surgimiento muy potente de lo que se ha dado a llamar la cultura woke, es decir, la cultura que ya no está, las reivindicaciones, digamos, de la gente de izquierda, no se da tanto por las luchas sociales, por la lucha de clases, por las luchas reivindicativas, sindicales, obreras, campesinas, etc., sino que empieza digamos, el centro de la preocupación de los jóvenes, digamos, revolucionarios de los años 60, ya no eran tanto las luchas obreras, las luchas sindicales, qué sé yo, y empezaron a derivar en luchas que eran muy específicas, lo que se va a llamar la corriente identitaria, o sea, digamos, los grupos que reivindican cierta parte de un problema, por ejemplo, que reivindican la identidad de género, que reivindican la lucha por los derechos civiles, que reivindican la lucha, digamos, por el feminismo, la lucha después, posteriormente, por la ecología, etcétera, etcétera, y que ha impregnado casi la última parte del siglo XX y toda esta parte del siglo XXI, donde se ha puesto en duda o se ha puesto en cuestión, más bien dicho, la eficacia de lo que se ha llamado neoliberalismo. Como ustedes pueden ver, la historia va coincidiendo en los 70 con el inicio del experimento neoliberal
en Chile, después del golpe de Estado sangriento de Pinochet, y se ha, empezado a instaurarse después de los 80 con Reagan y Margaret Thatcher, y ya en todo el mundo, digamos, lo que se va a llamar la corriente de pensamiento neoliberal. Ahora, la crítica de la izquierda con respecto a estos movimientos ha sido bastante poco clara, digamos. O sea, si ustedes me dicen que la izquierda es el wokismo, es estas reivindicaciones sectoriales y muy particulares, movimientos LGTBI, movimientos de lucha por la identidad de género, lucha por la ecología, lucha por el medio ambiente, la lucha identitaria por los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Y si ustedes me dicen que ese tipo de reivindicaciones sociales se aísla cada vez más al pensamiento, digamos, derechamente de izquierda, lo que se llama una izquierda social, podríamos decir que esas luchas, en vez de apoyar los movimientos sociales, las reivindicaciones de clase, podríamos decir, han perjudicado al movimiento social. Y hoy día, díganme ustedes cómo está el movimiento social. Las escasas manifestaciones de lucha social, o más bien dicho, los estallidos sociales que se han ido produciendo a lo largo del principio, digámoslo, a lo largo de este siglo, del siglo XXI. Las luchas reivindicativas prácticamente se disuelven en nada. Hay movimientos de protesta, surge un movimiento de protesta para manifestar un malestar social objetivo o subjetivo, verdadero o no, o digamos ideal, una para reivindicar movimientos, digamos, y con el correr del tiempo, aparte de la explosión que digamos que acá en Chile fue el estallido social, en Perú, en Colombia, en muchos países hubo, digamos, también este tipo de violencia social, de estallido social, de reventón, y que poco a poco va cayendo en la anomia, va cayendo todo ese movimiento social que parecía que tenía un destino. Francamente, el destino va diluyéndose. No hay, vean ustedes lo que pasó en Chile, digamos, con esos grandes movimientos sociales y acompañado también de mucha violencia, que no fue controlada en su minuto por el expresidente, el difunto presidente Piñera. Muchas veces se dice no tuvo la valentía, digamos, para enfrentar ese tipo de movimientos con firmeza. Bueno, pero esos movimientos, como yo les digo, se van diluyendo en la nada. Y hoy día, díganme ustedes, en Chile, por ejemplo, o en Colombia, o en Perú, ¿qué ha pasado con todos esos estallidos sociales? Se han quedado en la nada. No han aportado nada prácticamente a la discusión. En Chile la derecha se ha aprovechado y ha sacado un partido enorme con el movimiento que partió en octubre del 2019 y que a toda la gente que participa en esta cuestión o que participó en su minuto se le llama octubrista. O sea, de la izquierda en Chile, parte de la izquierda es octubrista y se indica que ellos son responsables de la violencia y son instigadores de la violencia en Chile. Lo cual es absolutamente absurdo, porque si ustedes se fijan en los movimientos políticos que no tuvieron ninguna relevancia en la movilización de las masas, digamos, populares en el año 2019. En el estallido social de Chile no hubo conducción política, no hubo reivindicación política, no se reivindicaba nada, salvo el manifestar una indignación por la situación de indignidad o la situación, digamos, de abuso que la gente sentía que estaba sufriendo en todos los niveles. Ahora, pasa un poco lo mismo lo que está sucediendo, digamos, en Estados Unidos. En estos días ustedes habrán visto toda la cobertura que se le ha dado, digamos, a los movimientos anti-migración, digamos, no anti-migración, a favor de políticas que acojan a los inmigrantes, o bien en contra de las políticas antimigratorias de Donald Trump, que están ocurriendo primero en Los Ángeles, que sucedió hace unos días atrás, y se ha ido extendiendo, digamos, a otras partes de Estados Unidos. Ahora, ¿quién aprovecha, qué grupo político, qué reivindicaciones existen, digamos, desde el punto de vista político, ideológico? ¿A qué reivindicaciones apuntan? Salvo que al abuso, digamos, que supuestamente se comete contra los inmigrantes al ser detenidos en sus lugares de trabajo, en sus casas, con su familia, y muchas veces ser deportados. Ahora, el índice de deportación, digamos, de este gobierno republicano, Donald Trump, piensen ustedes que en el año 2000, el gobierno, digamos, de Barack Obama, fue muchísimo más duro con respecto a la migración que el primer gobierno de
de Donald Trump. Si la cantidad, uno ve las estadísticas, la cantidad de migrantes que expulsó Barack Obama de su territorio fue mayúscula frente a una cantidad bastante más disminuida que ocurrió durante el primer mandato del presidente Trump. Un paréntesis, a Barack Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz, que es de una hipocresía enorme, porque el Barack Obama financió la revolución del Maidán 2014 en Ucrania. Financió todo el golpe de Estado que se dio en Ucrania al echar al presidente Yanukovych, presidente electo, democráticamente electo, presidente legal, que después del golpe de Estado del año 2014, en la que se llama la revolución del Maidán, tuvo que salir del país y el control de la situación fue tomado en mayor o menor medida por grupos neonazis que estaban muy ligados al batallón de Azov, lo que se llama eso, y que reivindicaban mucho la figura de un dirigente político aliado a los nazis en la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Bandera. Y hoy día ven ustedes incluso monumento a Bandera, un tipo que fue acusado de haber colaborado con la masacre contra los judíos en Ucrania. Un tipo que era colaborador del régimen nazi que estaba ocupando en ese minuto Ucrania. Entonces, esos tipos hoy día reivindican. Bueno, me salí mucho del tema, pero en todo caso quería hacer el paréntesis con Obama porque me parece el colmo, un tipo que inició guerra en Libia, tuvo problemas en Afganistán. Tuvo problemas, inició revueltas en casi todos los países árabes. El señor Obama inició guerras, el señor Obama. Entonces ahora se pinta como una blanca paloma cuando él conformó un grupo de neoconservadores durante su estadía en el gobierno de Estados Unidos, que ahora todavía, y que durante el gobierno de Biden todavía seguían manejando la política internacional de Estados Unidos. Digamos las cosas como son. Bueno, la cuestión es que el tema, digamos, del feminismo, tal como está planteado, el feminismo ya fue adoptado por la institucionalidad de los países. O sea, está dentro del pensamiento institucional y un pensamiento progre que está de moda, un pensamiento que feminismo, ahora feministas se dicen, los canales de derecha, los canales de izquierda, todos nos decimos feministas. ¿Y qué reivindican los feminismos actuales? Bueno, cosa de escuchar una musiquita que se hizo muy famosa justamente durante el estallido social en Chile, en 2019, de un grupo que se llamaba Las Tesis, que acusaban a los hombres de ser violadores. No a un hombre, no, a todos. O sea, el enemigo no es la clase alta, no es el capitalismo, no es el fascismo, qué sé yo, no, el enemigo es el hombre. O sea, acá hay dos géneros que están peleando entre ellos, digamos, el enemigo es el hombre, porque el hombre es el viola, el hombre el malo, el hombre acosa, el hombre molesta a las mujeres, el hombre le dice piropo, el hombre se sobrepasa, más remate les pega y después las mata. Entonces, bueno, con eso se concluye, digamos, la lógica del feminismo del neoliberal, como yo le digo, del siglo XXI, muy alejado, digamos, del movimiento feminista en sus inicios, incluso en América Latina, que siempre fue ligado, siempre fue tomado de la mano junto con los movimientos sociales, los movimientos de base, movimientos reivindicativos, movimientos estudiantiles, siempre han ido de la mano. Y el feminismo, salvo estos últimos 40 años, donde la corriente feminista empieza a reivindicar obviamente la igualdad de género, la igualdad ante la ley, etc., pero desconociendo absolutamente el tema, digamos, de su vínculo con los movimientos sociales. No olvidemos que al sistema, digamos, capitalista, desde hace mucho tiempo atrás, unos 150 años atrás, 200 años atrás, siempre le ha convenido que la mujer forme parte del ejército industrial de reserva que le decían los marxistas. O sea, siempre le ha convenido al capital tener la mayor cantidad de mano de obra disponible, y por eso que las mujeres se han incorporado en forma masiva en algunos países, en los países más desarrollados, se han ido incorporando de forma masiva a la fuerza de trabajo. Ahora, la mujer está en un pie prácticamente de igualdad en casi todas las carreras, digamos, con el hombre, en un pie de igualdad con respecto a la fuerza laboral. Al capitalismo le conviene, digamos, que haya más mujeres, por supuesto que le conviene.
le conviene que además mientras más mujeres trabajando haya mejor, porque las mujeres tienen muchas virtudes, digamos, muchas veces son más responsables, son más ahorrativas, son más cumplidoras con su trabajo, son más eficientes, etcétera, etcétera. Pero lo que se les pide a las mujeres hoy día, este pensamiento neoliberal, son dos cosas. O sea, doble explotación. Una explotación supuestamente laboral, que existía en el mundo del trabajo, y una doble explotación porque finalmente el sistema no se ha desarrollado tanto como para que el hombre asuma las mismas responsabilidades en su casa, en su domicilio, que la mujer. O sea, la mujer trabaja hasta las 6 de la tarde, supongamos, trabaja todo el día, toma la locomoción o toma su auto, se va a su casa, etc. Pero llega a trabajar a su casa. Llega a hacer la comida, revisar la tarea de los niños, hacer las camas, hacer el aseo, que es digamos, el pan nuestro de todos los días de las mujeres en nuestra sociedad, especialmente en América Latina. Pero, o sea, hay un doble vínculo, digamos, de explotación de las mujeres, pero las mujeres, como se le ha metido en la cabeza, se le ha incentivado y se le ha metido en la cabeza de que ella tiene que producir, tiene que elaborar, tiene que ser una super mujer, y como dice el filósofo coreano, digamos, Byung-Chul Han, que en esta sociedad del hombre, digamos, las personas se explotan a sí mismas y no es necesario que haya jefe, sino que las personas se explotan a sí mismas en el sentido de que hay metas que tienen que autocumplir, digamos, tienen metas, exigencias muy relevantes con respecto a la materia de trabajo, de cumplimiento, de no protestar mucho en la empresa, o no hacer cosas que lo echen, etcétera, etcétera. O sea, de mantener a la población aborregada, dicho de otras palabras. El feminismo ha colaborado con mantener con ese aborregamiento de la población, sí, y se puede decir con todas sus letras que sí, porque en vez de reivindicar cuestiones como decía Rosa Luxemburgo, acá no hay problema de hombre o mujer, acá hay problema de la explotación de una clase sobre otra. Ese es el problema, ese es el tema. Ahora que la gente diga que se acabó la lucha de clase, a mí me parece una tontera. O sea, la lucha de clase va a existir y ha existido. Otra cosa que nos metan ideas en la cabeza para decir, bueno, el problema es la ecología, el medio ambiente. El problema es la identidad de género. El problema es que ahora en todas las películas que dan de Estados Unidos, de Europa, tienen que haber matrimonios gays, tienen que haber matrimonios interraciales, no se puede tocar a una mujer en cámara, etcétera, etcétera. Y toda esa propaganda que en algún sentido reivindica, digamos, derechos legítimos, podríamos decir, de la mujer, pero por otro lado nos morir en la perdiz con esta cuestión, digamos, que nadie sabe cuáles son las reivindicaciones de las mujeres hoy día, cuál es la lucha feminista, cuál es. O sea, ¿a qué va dirigida? Si va dirigida contra los hombres, estamos perdidos. O sea, ¿qué nos vamos a someter? Vamos a cambiar los roles, la mujer va a dominar el mundo y los hombres nos quedamos en la casa haciendo el aseo. Está bien. Esa cuestión, yo creo que para muchos hombres nunca ha sido problema. Así que si nos tenemos que quedar en la casa haciendo el aseo y cuidando a la familia, qué sé yo creo que la mayor parte de los hombres estarían súper contentos. No iríamos a la guerra, no tendríamos que, digamos, esta espada de Damocles, tenemos que producir más, tenemos que aportar más, tenemos que tener un hogar más confortable, tenemos que satisfacer las necesidades de nuestra familia, etcétera, etcétera. Si nos da vuelta la tortilla, no iríamos a la guerra, llevaríamos quizás una vida más tranquila, quizás trabajaríamos acorde a nuestras capacidades y pasaríamos el tiempo con nuestros hijos, haríamos el aseo en la casa, cocinaríamos, fantástico. Bueno, para muchos hombres podría ser muy bueno. A otros quizás no tanto, pero bueno. En todo caso, querido amigo, eso es el comentario que quería ofrecerles hoy, porque como yo digo, este tema del feminismo neoliberal, tal como está tomado, tal como hoy día se traduce, porque la realidad es esa. La ideología es una, lo que yo reivindico, la realidad es esa. La realidad que en la práctica, el movimiento feminista, como se entiende hoy, en la práctica el movimiento feminista no tiene ninguna ligazón
ni es un aporte, le hace bien, no es un aporte para el movimiento social en su conjunto, para el movimiento obrero, sindical, de clase media, etcétera, etcétera. Yo soy de la idea, y esta es una opinión personal, que no es un aporte. Y afortunadamente no soy yo solo, sino que hay muchas personas más, analistas y pensadores, etcétera, etcétera, sociólogos, antropólogos, que están pensando prácticamente lo mismo. O sea, ¿dónde está el aporte del feminismo al cambio social? Que ese es el punto. Si el punto es el cambio social, ¿dónde está el aporte? ¿Cuál es el aporte? Que ahora nos tiran piedra a los hombres o que está prohibido decirle un piropo a una mujer en la calle. Ese es el aporte. Como les digo, bueno, entonces, eso es, querido amigo, lo que el pensamiento mío con respecto a este tema, que me imagino que será muy controversial, porque obviamente yo hablo con mi hija o hablo con una amiga y me manda la punta del cerro. Las cosas que yo digo me dice que estoy totalmente loco, que soy totalmente misógino y antifeminista. Lejos está de mi intención, pero las cosas como son. Yo tenía compañeras en los años 70, 80 en la universidad que eran, primero que nada les importaba la lucha social, y después vamos hablando de temas de reivindicaciones, digamos, que son muy legítimas. Yo siempre he encontrado que las reivindicaciones del movimiento feminista, como se entiende, son muy legítimas. Pero a lo largo de la historia, pues queridos amigos, se han ido cumpliendo, especialmente en los últimos 50 años, se han ido cumpliendo muchas reivindicaciones que legítimamente las mujeres tenían, con respecto a la igualdad de oportunidad, igualdad de trabajo, con respecto al mérito, que se debía cumplir, que no siempre se cumple, y esa cuestión da otro programa, la teoría del mérito. Pero bueno, yo creo que me gustaría mucho, y si están en desacuerdo, bueno, para eso estamos, para discutir y para analizar y para cambiar de opinión. Y si les gustó el comentario, dejemos un like y suscríbanse al canal. Nos vemos.